En las montañas de Oaxaca, donde la niebla se arrastra entre los pinos como serpientes de humo, los ancianos todavía cierran sus puertas con tranca de madera antes del anochecer. No le temen a los ladrones ni a las bestias del monte. Le temen a algo que es ambas cosas y ninguna. El vecino que durante el día saluda con la mano y que durante la noche rasguña tu ventana con garras que no debería tener. Porque en estas tierras la línea entre el hombre y el animal nunca fue tan clara como tú crees. Hace más de 3000 años, los pueblos mesoamericanos descubrieron algo que la ciencia moderna todavía no puede explicar: que cada ser humano nace atado a un espíritu animal, un doble invisible que comparte tu dolor y tu destino. La mayoría de la gente vive y muere sin conocer a esa sombra que los acompaña. Pero algunos, los que se atreven a caminar por senderos prohibidos, aprenden a desatar esa conexión, aprenden a soltar las amarras de la carne humana y dejar que lo salvaje tome control. Y cuando lo hacen, cuando sus huesos crujen y su piel se parte para dar paso al pelaje, ya no hay vuelta atrás. Esta noche vas a conocer al nahual, no la versión romantizada de los libros ni el disfraz de las películas. Vas a conocer al brujo que deja su forma humana colgando como ropa vieja mientras su verdadera naturaleza sale a cazar. Vas a escuchar testimonios de personas que vieron la transformación con sus propios ojos, que sintieron el aliento caliente de algo que hace horas era su compadre, que amanecieron con marcas de colmillos que ningún animal de la región podría dejar. Porque el nahual no es una leyenda muerta, es una creencia viva que todavía cobra víctimas en comunidades donde la noche trae más que oscuridad. ¿Creen ustedes que nacieron solos? Porque para los pueblos mesoamericanos, esa pregunta siempre tuvo una respuesta que te habría hecho cuestionar todo lo que sabes sobre ti mismo. Ellos sabían algo que nosotros hemos olvidado, que en el momento exacto en que tu madre te trajo a este mundo, otro ser vino contigo. No un hermano gemelo de carne y hueso, algo más antiguo, más salvaje, un animal que comparte tu alma y que vivirá exactamente los mismos años que tú. Cuando te duele, ese animal siente el dolor. Cuando ese animal es herido, tú sangras. Esa conexión invisible, ese doble espiritual que los mexicas llamaban tonalli y que los mayas conocían como Wey, es lo que los pueblos nahuas bautizaron con un nombre que todavía se susurra con respeto y miedo en las montañas: el nahual. La creencia del nahualismo no es un cuento de hadas ni una superstición pintoresca para turistas. Es una cosmovisión completa que definió la vida de millones de personas durante más de 3000 años. Imagina crecer sabiendo que en algún lugar del bosque, en alguna cueva o barranca, existe un jaguar, un águila, un coyote o una serpiente que es literalmente parte de ti. Los ancianos zapotecas todavía cuentan que cuando un niño nacía, los padres llevaban al curandero un puñado de ceniza que esparcían alrededor de la choza durante la noche. Al amanecer, revisaban qué huellas de animal habían quedado marcadas en esa ceniza. Esas huellas revelaban la identidad del nahual del recién nacido, el espíritu animal que lo acompañaría hasta su último aliento. Y con ese conocimiento venía una responsabilidad inmensa, porque si descuidabas a tu nahual, si permitías que fuera cazado o herido, tú también morirías. Pero aquí es donde la historia se divide en dos caminos muy diferentes. Existe el nahual como destino, esa conexión natural e involuntaria que todos los mesoamericanos creían tener desde el nacimiento.
Y luego existe el nahual como poder, como técnica prohibida, que solo unos pocos se atreven a dominar. Los pueblos originarios siempre diferenciaron entre quien tiene un nahual y quien es un nahual, porque una cosa es compartir tu espíritu con un animal sin saberlo, y otra muy distinta es aprender a soltar las amarras de tu cuerpo humano y fundirte conscientemente con esa bestia. Eso requiere conocimiento ancestral, rituales específicos, y según los testimonios que he recopilado en comunidades indígenas de Oaxaca y Veracruz, un precio que no todos están dispuestos a pagar. Los brujos nahuales, aquellos que dominan la transformación, no nacen con ese poder completamente desarrollado. Tienen que buscarlo, entrenarlo, alimentarlo. En las comunidades mixtecas me contaron sobre el proceso de iniciación que siguen los aspirantes a nahuales. Deben pasar 9 noches consecutivas en lugares sagrados del monte, donde las fuerzas antiguas todavía tienen poder. Durante esas noches, el aprendiz debe ingerir plantas que los curanderos preparan en secreto, mezclas que te hacen vomitar, convulsionar, perder el control de tu mente. Y en ese estado alterado, dicen los testimonios, es cuando tu nahual animal se te presenta por primera vez de manera consciente. No como un sueño, ni como una visión borrosa. Te habla, te muestra su forma, te invita a caminar en su piel. Si aceptas ese pacto, si te atreves a dar el paso, tu vida como humano ordinario termina esa misma noche. Pero aquí viene lo que realmente me sacó de onda cuando empecé a investigar esto. No todos los nahuales son malignos. De hecho, la mayoría de los nahuales tradicionales eran protectores de sus comunidades. Don Aurelio, un anciano chatino de 78 años que conocí en la Sierra Sur de Oaxaca, me explicó que en su pueblo siempre supieron quién era el nahual guardián. Era un hombre respetado, un curandero que usaba su habilidad de transformación para vigilar los límites del territorio, para ahuyentar amenazas, para encontrar niños perdidos en el monte. Cuando ese nahual moría, la comunidad entera entraba en luto, porque sabían que habían perdido a su protector más poderoso. Don Aurelio me contó que de niño vio como su propio abuelo, en forma de águila, guió a unos cazadores perdidos de regreso al pueblo durante una tormenta. Al día siguiente, su abuelo tenía marcas de ramas en los brazos y no pudo explicar cómo las había conseguido sin salir de casa. Entonces, ¿cuándo se torció todo? ¿Cuándo el nahualismo pasó de ser un don sagrado a convertirse en sinónimo de brujería maligna y ataques nocturnos? La respuesta está en algo que los antropólogos llaman el nahualismo oscuro o nahualismo depredador. Porque resulta que el mismo poder que te permite proteger también te permite destruir. Y algunos brujos descubrieron que la transformación animal les daba la cobertura perfecta para actuar sin consecuencias. ¿Quién va a acusar a don Sebastián de haber matado las gallinas del vecino si don Sebastián estaba en su casa y lo que entró al gallinero fue un coyote? ¿Cómo vas a denunciar que tu compadre te atacó si lo que te mordió tenía colmillos de jaguar y garras que rajaron tu espalda como papel? El nahual maligno descubrió que podía saciar sus rencores, sus envidias, sus impulsos más oscuros, usando su forma animal como máscara. Y ahí está la trampa del nahualismo. El mismo conocimiento ancestral que creó guardianes también creó monstruos. Porque cuando aprendes a soltar tu humanidad, cuando descubres lo que se siente tener fuerza de jaguar, velocidad de coyote, colmillos que pueden destrozar carne con un solo mordisco, regresar a tu vida ordinaria se vuelve insoportable.
Los testimonios que he escuchado en comunidades nahuas de Veracruz son consistentes en esto. El nahual que transforma con demasiada frecuencia empieza a perder pedazos de su humanidad. Se vuelve cascarrabias, violento, sus ojos adquieren un brillo que no es normal. Y llega un punto en que la transformación ya no es una elección. Es una necesidad, una adicción que lo consume hasta que ya no recuerda qué era ser completamente humano. Esta es la herencia de sangre que los pueblos mesoamericanos nos dejaron. El conocimiento de que la frontera entre el hombre y la bestia es mucho más delgada de lo que nos gusta admitir, que dentro de cada uno de nosotros hay algo salvaje esperando ser liberado, y que algunos aprendieron a abrir esa puerta. En los siguientes capítulos vamos a adentrarnos en el lado oscuro de este conocimiento. Vamos a conocer los pactos prohibidos, los rituales sangrientos que convierten a un humano en depredador. Vamos a escuchar testimonios de personas que vieron la transformación con sus propios ojos y que llevan las cicatrices para probarlo. No todos los nahuales son iguales. Eso es lo primero que tienes que entender si quieres comprender por qué algunas comunidades indígenas todavía veneran a sus nahuales protectores, mientras otras los maldicen y les prenden veladoras negras para mantenerlos alejados. La diferencia no está en el poder que poseen, porque la capacidad de transformación es la misma para todos. La diferencia está en el pacto que hicieron para obtener ese poder, y sobre todo, con quién lo hicieron. Porque resulta que hay dos caminos para convertirse en nahual, y solo uno de ellos te permite conservar tu alma intacta. El otro camino, el que voy a contarte ahora, es el que convierte a un ser humano en algo que ya no merece ese nombre. El nahual protector recibe su don a través de un linaje sagrado. Nace con la marca, crece bajo la tutela de los ancianos sabios, aprende los rituales de luz que mantienen el equilibrio entre su naturaleza humana y su naturaleza animal. Ese nahual transforma solo cuando es necesario, cuando su comunidad lo necesita, cuando hay peligro real que enfrentar. Pero el nahual maligno, el que ataca, el que usa su poder para saciar rencores personales y alimentar su sed de violencia, ese nahual hizo un pacto diferente. Ese nahual fue al monte a buscar algo que debió quedarse dormido. Fue a lugares donde la tierra todavía recuerda sacrificios antiguos, donde los árboles crecen torcidos porque algo podrido infectó sus raíces hace siglos. Y ahí, en esos sitios malditos que los lugareños conocen pero nunca nombran, el aspirante a nahual oscuro ofrece algo que no le pertenece dar. Doña Micaela, una curandera mixteca de 82 años que vive en las montañas de Putla, me contó sobre el ritual que ella presenció cuando era joven. Fue en el año 1957, durante una noche sin luna, que los ancianos llamaban la noche del doble negro. Un hombre de su pueblo, al que ella conocía desde niña, subió al cerro donde nadie va. Ese cerro tiene un claro en la cima, donde la hierba no crece y donde los animales nunca dejan huellas. Doña Micaela lo siguió esa noche porque tenía sospechas, porque ese hombre había cambiado en los últimos meses. Se había vuelto huraño y sus ojos reflejaban una luz extraña cuando te miraba. Ella se escondió entre los matorrales y vio todo. Vio cómo el hombre trazaba un círculo con sangre de gallo en el suelo, cómo encendía velas negras en las esquinas del mundo, cómo cortaba su propia mano y dejaba caer gotas sobre la tierra mientras pronunciaba palabras en una lengua que ella no reconoció. Y entonces vio cómo algo respondió desde abajo, desde muy adentro de la tierra. El precio del nahualismo oscuro no es solo sangre. Eso sería demasiado fácil,
demasiado limpio. El precio es una porción de tu humanidad que entregas voluntariamente y que nunca podrás recuperar. Los brujos que hacen el pacto oscuro deben renunciar a algo específico. Algunos entregan su capacidad de sentir remordimiento, otros su habilidad para amar, otros su miedo a la muerte. Ese pedazo de alma que entregan es lo que alimenta la transformación, lo que les da el poder de cambiar de forma a voluntad sin necesidad de rituales complejos ni preparación. Pero también es lo que los condena a convertirse en depredadores puros, en bestias con inteligencia humana y ninguna compasión. Doña Micaela me dijo que después de esa noche en el cerro, el hombre que ella conocía dejó de existir. Algo con su cara regresó al pueblo, algo que caminaba como él y hablaba como él, pero que ya no era él. Los rituales varían según la región y la tradición específica, pero todos comparten elementos perturbadores. En las comunidades nahuas de Veracruz documenté un testimonio de un hombre que afirma que su tío le confesó el proceso antes de morir. El aspirante debe conseguir restos de un difunto reciente, específicamente huesos de las manos. Esos huesos se muelen hasta convertirlos en polvo y se mezclan con sangre del animal en el que el brujo desea transformarse. La mezcla se ingiere durante 13 noches consecutivas, siempre después de la medianoche, siempre en completa oscuridad. Durante esas noches, el aspirante experimenta convulsiones, visiones, dolores que describe como si sus huesos se estuvieran partiendo desde adentro. En la noche 14, si sobrevive al proceso, la transformación es completa. Pero ya no es reversible de la manera tradicional. El nahual oscuro está atado a su forma animal de una manera más íntima y más corrupta que el nahual protector. Y aquí está lo que realmente me hizo perder el sueño durante semanas. El nahual oscuro no puede morir como un humano normal. Según los testimonios que recopilé en comunidades zapotecas de la Sierra Norte, cuando un nahual maligno es herido en su forma animal, las heridas aparecen en su cuerpo humano. Pero si intentas matarlo en su forma humana, la muerte no es permanente, a menos que conozcas el ritual específico. Don Esteban, un anciano de San Bartolomé Quialana, me contó sobre un nahual que aterrorizaba su pueblo en los años 70. Lo atraparon, lo amarraron, lo intentaron quemar. El cuerpo se consumió en las llamas, pero 3 días después lo vieron caminando por el pueblo como si nada hubiera pasado. Tuvieron que traer a un curandero de Oaxaca que conocía los rituales antiguos, los que se hacían antes de que llegaran los españoles. Solo así pudieron acabar con él, y ni siquiera don Esteban me quiso contar qué fue exactamente lo que ese curandero hizo. El pacto oscuro también trae otra consecuencia que nadie menciona hasta que es demasiado tarde: la adicción a la transformación. Una vez que el brujo prueba lo que se siente tener la fuerza de un jaguar, la velocidad de un coyote, los sentidos agudos de un águila, regresar a su forma humana débil y limitada, se vuelve intolerable. Los nahuales oscuros empiezan transformando una vez por mes, luego una vez por semana, luego cada noche. Y con cada transformación pierden un poco más de su humanidad hasta que llega el momento en que ya no recuerdan por qué alguna vez quisieron ser humanos. En ese punto, el nahual se vuelve completamente impredecible, completamente peligroso. Ya no ataca solo por venganza o por rencor. Ataca porque el hambre de su forma animal ha consumido todo lo demás. Esta es la realidad del nahualismo oscuro. No es un superpoder ni un don místico o romántico. Es una corrupción deliberada de un conocimiento sagrado,
un pacto con fuerzas que no negocian en buenos términos. Los que caminan por este sendero saben exactamente lo que están haciendo. No son víctimas de una maldición, ni peones inocentes de fuerzas que no comprenden. Son depredadores que eligieron el poder sobre la humanidad, y esa elección los persigue hasta su último aliento, que a veces es mucho, mucho más largo de lo que cualquier humano debería vivir. Yo también pensaba que todo esto del nahualismo eran historias de abuelos exagerados hasta que empecé a escuchar los detalles que nadie cuenta en voz alta. No eran relatos vagos ni leyendas infladas con el tiempo. Eran recuerdos específicos, con nombres, con fechas, con heridas que todavía dejan cicatrices en la piel y en la mente. La primera vez que sentí el estómago encogerse fue en una comunidad zapoteca de la Sierra Norte, donde la noche cae de golpe y el silencio del monte se vuelve tan espeso que casi se puede masticar. Ahí conocí a Lucio, un hombre de unos 40 y tantos años que no paraba de apretar y soltar las manos mientras hablaba, como si todavía sintiera en los dedos el pelo áspero de algo que no debía existir. Lucio me contó que todo empezó una noche de septiembre, en tiempos de cosecha, cuando los hombres se quedaban a dormir en las milpas para cuidar el maíz. Era una chamba aburrida pero necesaria, porque los animales del monte se aprovechaban de cualquier descuido. Esa noche, él y su primo encendieron una fogata pequeña y se quedaron platicando hasta tarde, mientras el viento bajaba del cerro con un olor agrio y húmedo que él no reconocía. No era el olor de la tierra mojada ni de las plantas, era algo más rancio, como carne vieja mezclada con sudor y humo. Lucio dice que el miedo no llegó de golpe, llegó como una inquietud rara, como la sensación de que algo más estaba respirando con ellos alrededor del fuego. Los perros fueron los primeros en percibirlo. 3 perros delgados, huesudos, acostumbrados a ladrarle a todo lo que se moviera. Esa noche no ladraron. Solo se quedaron mirando hacia el mismo punto del monte, con el lomo erizado y un gemido bajo que a Lucio le heló la sangre. Él trató de bromear, de decirle a su primo que seguramente era un coyote buscando comida, pero su voz sonó hueca incluso para él. Entonces lo escucharon. Un raspar seco, como uñas largas arrastrándose sobre troncos, acercándose despacio, con pausas largas que parecían hechas a propósito para desesperarlos. Cada vez que el ruido se detenía, el silencio se volvía tan pesado que Lucio sentía que sus propios latidos hacían demasiado escándalo. Cuando por fin la cosa salió de entre los árboles, Lucio supo al instante que no era un animal normal. La figura era grande, más grande que cualquier perro o coyote que hubiera visto en su vida. Caminaba en patas, pero el movimiento tenía algo torcido, algo que recordaba a un borracho tratando de imitar a una bestia. Su pelaje era oscuro, pero en algunos pedazos parecía faltar, dejando ver parches de piel pálida que colgaba floja, moviéndose con el viento. Lo peor, dice Lucio, fueron los ojos. No eran los ojos planos y fríos de un animal salvaje. Eran ojos que sabían, ojos que reconocían. Lucio jura que esos ojos lo miraron como si estuvieran midiendo su valor, como si lo conocieran desde niño. El primo de Lucio se levantó de golpe y tomó el machete, pero sus manos temblaban tanto que el filo chocó contra una piedra y sacó chispas. Los perros se echaron al suelo, gimiendo, negándose a enfrentarse a esa cosa. Lucio quiso moverse, gritar, hacer algo, pero sentía las piernas convertidas en piedra, como si una corriente helada le hubiera subido desde los pies hasta la nuca. La criatura se acercó despacio, olfateando el aire, y durante unos segundos pareció disfrutar del miedo que había provocado.
Luego lanzó un gruñido largo, profundo, que Lucio sintió vibrar en el pecho, como un trueno contenido. Esa fue la señal. El ataque fue tan rápido que su memoria lo recuerda en fragmentos rotos. Lo siguiente que Lucio recuerda es el grito de su primo. Un alarido crudo, animal, que se cortó de golpe como si alguien le hubiera arrancado la voz de un tirón. Cuando volteó, vio a la criatura encima de él, hundiendo los colmillos en su hombro y sacudiéndolo como si fuera un muñeco de trapo. La sangre salía a borbotones, oscura bajo la luz mínima del fuego. Lucio se lanzó con el machete sin pensar, guiado más por el pánico que por el valor. Sintió cómo el filo chocaba contra algo duro, no como hueso de animal, sino como si hubiera dado contra un tronco viejo, seco y resistente. La criatura soltó a su primo y giró la cabeza hacia él, mostrando un hocico manchado de sangre humana. Ahí fue cuando Lucio vio el detalle que lo perseguiría en pesadillas durante años. En una de las patas delanteras, justo arriba de la articulación, la bestia tenía una cicatriz larga y torcida que se cruzaba con un lunar oscuro en forma de media luna. Lucio había visto esa marca antes, no en un animal, sino en el brazo de un hombre del pueblo. Don Lino, el vecino que vivía 2 casas arriba de la suya, un campesino cascarrabias, siempre de mal humor, que hacía unos meses se había convertido en el centro de chismes, porque varias veces lo habían visto salir de noche hacia el monte sin decir a dónde iba. En ese instante, mientras la criatura lo miraba con esos ojos casi humanos, Lucio entendió. Y ese entendimiento le dio un asco tan profundo que casi vomita ahí mismo. El machete volvió a caer, esta vez con más fuerza, guiado por una rabia desesperada. Alcanzó a cortarle un pedazo de piel al monstruo, un fragmento que salió volando y cayó cerca del fuego. La criatura lanzó un chillido agudo, horrible, que no parecía pertenecer a ninguna especie conocida, y se internó de nuevo en el monte con una velocidad imposible. Lucio se quedó jadeando, con las manos llenas de sangre, que no sabía si era de su primo o de la bestia. Cuando miró hacia el fuego, vio el pedazo de piel quemándose lentamente, y ahí fue cuando supo que no se trataba de un animal cualquiera. La piel tenía vello humano en algunos lados y en otros un pelaje grueso y oscuro. Era como si 2 cuerpos hubieran sido cosidos a la fuerza y la costura hubiera reventado. El primo de Lucio sobrevivió, pero las marcas que le dejaron los colmillos nunca sanaron del todo. La carne se cerró, sí, pero la piel quedó extrañamente lisa y brillante, como si algo se hubiera comido las capas más profundas por dentro. Las mordidas eran simétricas, demasiado perfectas para un animal salvaje. Los médicos del hospital del pueblo dijeron que tal vez se trataba de un perro grande, que la infección había deformado la herida. Pero Lucio sabía lo que había visto. Lo peor vino 2 días después, cuando fueron a visitar a don Lino para pedirle ayuda con la cosecha. Lo encontraron en su cama, pálido, sudando frío, con un vendaje grueso en el brazo. Cuando doña Rosa, la esposa de don Lino, quitó el trapo para cambiarlo, Lucio sintió que el piso se le movía. La herida en el brazo de don Lino era idéntica al lugar donde él había cortado a la bestia con el machete. La piel estaba quemada en los bordes, como si hubiera sido rozada por el fuego, y justo encima se veía el mismo lunar en forma de media luna. Don Lino evitó mirarlo a los ojos. Murmuró algo sobre haberse caído en el monte, sobre un accidente con la fogata. Lucio no dijo nada en ese momento, pero esa noche no pudo dormir. La sensación de algo presente no se iba. Cada crujido de la casa, cada aullido lejano,
le recordaba que había atacado a algo que todavía seguía con vida. Historias como la de Lucio no son únicas ni aisladas. En una comunidad nahua de Puebla, escuché el testimonio de una mujer que aseguró haber visto a un hombre del pueblo literalmente partirse en dos bajo la luz débil de la madrugada. Ella estaba recogiendo agua del pozo cuando escuchó un zumbido bajo, pulsante, que parecía venir de debajo de la tierra. Al voltear, vio a su vecino de rodillas temblando, con la espalda arqueada de una forma antinatural. La piel de su espalda empezó a abrirse, como si algo desde dentro empujara para salir, y de esa grieta fue emergiendo el lomo peludo de un animal que no debería caber en un cuerpo humano. Los huesos crujían de una manera tan macabra que ella pensó que el hombre iba a morir ahí mismo. Pero no murió. La mitad superior de su cuerpo se transformó por completo en una especie de perro enorme, mientras las piernas quedaban humanas por unos segundos, pataleando en el aire como si se negaran a obedecer. Luego, poco a poco, también cambiaron, retorciéndose hasta que ya no quedó nada humano a la vista. El animal que quedó al final la miró fijamente, con los ojos vidriosos, como si una parte del hombre todavía estuviera atrapada ahí dentro, pidiéndole ayuda. Ella dejó caer la cubeta y se echó a correr, pero el recuerdo de esos ojos la persigue cada vez que se acerca al pozo. Estos casos documentados en comunidades indígenas tienen algo en común que es imposible ignorar: la mezcla de lo físico y lo imposible. No estamos hablando de sombras fugaces ni de figuras borrosas en la distancia. Hablamos de mordidas que dejan huellas simétricas, de pedazos de piel que parecen mitad humanos, mitad animales, de heridas compartidas entre un cuerpo humano y una bestia que nunca deberían estar conectados. Y sin embargo lo están. Puedes decir que es esquizofrenia colectiva, que son alucinaciones compartidas, que la sugestión hace estragos en pueblos pequeños donde todos se conocen. Pero eso no explica las marcas en la carne, los huesos rotos, los perros que se orinan del miedo sin que nadie les toque un pelo. Yo no estoy aquí para convencerte de nada. No me creas si no quieres. Solo te estoy contando lo que he visto, lo que me han mostrado, lo que todavía deja un sabor metálico en la boca cada vez que lo recuerdo. Porque cuando la noche trae colmillos en estas tierras, no son solo los animales del monte los que salen a cazar. A veces, el que se arrastra entre las sombras tiene tu mismo apellido, te ha dado la mano en la fiesta del pueblo, te ha vendido tortillas o te ha fiado en la tiendita. Y en esas noches, cuando escuchas el raspar seco en tu ventana y los perros se esconden debajo de la cama, empiezas a entender por qué los ancianos todavía le temen más al nahual que a cualquier demonio de iglesia. ¿Cómo sabes si la persona que te vende pan cada mañana es un nahual? ¿Cómo identificas al brujo que camina entre ustedes con cara de vecino amable, mientras en las noches se arrastra por el monte con forma de jaguar? Esa es la pregunta que mantiene despiertos a los habitantes de las comunidades donde el nahualismo todavía es real. Porque, a diferencia de los monstruos de las películas, el nahual no tiene colmillos permanentes ni garras visibles durante el día. Se ve como tú, como yo, como cualquiera. Pero si sabes dónde buscar, si conoces las señales que los ancianos han documentado durante generaciones, puedes reconocer la marca que los delata. Y créeme, una vez que aprendes a verla, ya no puedes dejar de buscarla en cada persona que conoces. La primera señal física que mencionan casi todas las comunidades indígenas son las manchas de nacimiento en forma de garra. No hablo de lunares comunes,
ni de marcas de piel ordinarias. Los nahuales nacen con marcas oscuras, generalmente en el pecho o la espalda, que tienen una forma muy específica, 3 o líneas paralelas que parecen haber sido trazadas por uñas afiladas. Doña Esperanza, una partera mixteca con más de 50 años de experiencia, me contó que ella ha visto esas marcas en al menos 7 recién nacidos durante su vida. Cuando ve una marca así, no dice nada a los padres directamente, pero hace una señal secreta a los abuelos si están presentes. Ellos saben lo que significa. Ese niño tiene el potencial de convertirse en nahual, y lo que haga con ese potencial dependerá de quién lo guíe durante su crecimiento. Pero las marcas de nacimiento son solo el principio. La señal que más me perturbó durante mis investigaciones tiene que ver con los ojos. Los nahuales, especialmente aquellos que ya han transformado varias veces, desarrollan algo que la gente del pueblo llama el reflejo animal. De noche, cuando una luz los alcanza directamente en los ojos, como la de una linterna o los faros de un carro, sus pupilas reflejan la luz de la misma manera que lo haría un gato, un perro o un coyote. Ese brillo verde o ámbar que ves en los animales nocturnos aparece en los ojos de los nahuales, aunque sea por una fracción de segundo. Don Fermín, un cazador zapoteco de 68 años, me juró que vio ese reflejo en los ojos de su compadre una noche que regresaban juntos del monte. Desde ese día nunca volvió a quedarse a solas con él después del anochecer. La conducta de los animales domésticos es otra forma infalible de identificar a un nahual. Los perros, especialmente los perros callejeros, que conocen cada rincón del pueblo, reaccionan de forma extraña ante la presencia de un brujo nahual. No ladran como lo harían ante un extraño común. En lugar de eso, gimen, se echan al suelo con las orejas pegadas a la cabeza, o directamente huyen en la dirección opuesta, sin importar qué tanto los llames. Los gatos se erizan y bufan, pero tampoco atacan. Es como si reconocieran algo que es mitad familiar, mitad amenaza. En San Juan Tabaa, una comunidad zapoteca, donde pasé casi 2 semanas, los niños tienen un juego macabro. Siguen a los perros por la noche para ver de quién huyen. Las casas que los perros evitan son las casas marcadas, las casas donde todos saben que vive alguien que no es completamente humano. Las señales físicas en el cuerpo también incluyen algo que me costó mucho trabajo creer hasta que lo vi con mis propios ojos. Los nahuales que transforman con frecuencia empiezan a desarrollar callosidades extrañas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. No son callos normales de trabajo duro, son capas gruesas de piel endurecida que aparecen en patrones circulares, como si el cuerpo estuviera preparándose para caminar en patas. Una curandera nahua me mostró las manos de un hombre que ella afirma es nahual. Las callosidades formaban anillos perfectos en el centro de cada palma, y cuando presioné con el dedo, la piel se sentía tan dura como cuero viejo. El hombre me miró con una expresión vacía, sin molestarse en explicar ni en negar nada. Simplemente cerró las manos y se dio la vuelta. Pero reconocer a un nahual no solo se trata de señales físicas. También hay patrones de comportamiento que los delatan si prestas suficiente atención. Los nahuales malignos suelen tener horarios nocturnos irregulares. Desaparecen durante horas sin explicación, regresan al amanecer con ropa sucia y rasguños que no pueden justificar. Tienen excusas vagas. Se fueron a caminar, estaban revisando la milpa, fueron a ver a un familiar en otro pueblo. Pero si empiezas a documentar esas ausencias, si llevas un registro mental de cuándo se van y cuándo regresan,
notarás que coinciden perfectamente con los reportes de animales extraños en el área, con ataques a ganado, con perros que amanecen muertos sin explicación. Los ancianos también enseñan una prueba más directa, aunque peligrosa. Si sospechas que alguien es nahual, puedes dejar sal bendecida en el umbral de su puerta. Los nahuales no pueden cruzar líneas de sal consagrada cuando regresan de su forma animal. Se quedan atrapados afuera hasta que alguien barre la sal. En la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, una familia hizo exactamente eso después de semanas de sospechar de su vecino. A la mañana siguiente encontraron huellas de un animal grande que iban y venían frente a la puerta, como si algo hubiera estado dando vueltas durante horas sin poder entrar. El vecino no salió de su casa durante 3 días, y cuando finalmente lo hicieron, tenía ojeras profundas y las manos le temblaban como si hubiera pasado por una tortura. Otra defensa tradicional que los abuelos todavía practican es colgar ramas de ruda y romero en las ventanas y puertas. Estas plantas tienen propiedades que, según la creencia, irritan a los nahuales en su forma animal. No los detienen completamente, pero les causan molestias suficientes como para que busquen presas más fáciles. En Santiago o Xanica, casi todas las casas tienen manojos secos de estas hierbas colgando en cada entrada. Los ancianos las renuevan cada luna nueva y las bendicen con oraciones que aprendieron de sus propios abuelos, oraciones que mezclan el náhuatl antiguo con el español colonial, y que nadie escribe, porque el poder está en la palabra hablada, no en la escrita. Pero aquí viene lo que realmente me sacó de onda. Algunas defensas funcionan y otras solo provocan la furia del nahual. Clavarle un cuchillo a un animal que crees que es un nahual puede funcionar si aciertas en el corazón o en el cuello. Pero si fallas, si solo lo hieres, has declarado una guerra que no vas a poder ganar. Porque el nahual sabe quién lo atacó. Recuerda tu cara, tu olor, el sonido de tu respiración. Y cuando regrese, no vendrá solo a asustarte. Vendrá a cobrarse la afrenta de la única manera que conoce. Don Martín, un campesino de San Pedro Quiatoni, me contó que su hermano hirió a un nahual con un machete durante un ataque al corral. 3 noches después, su hermano desapareció. Lo encontraron una semana más tarde en una barranca, con el cuerpo destrozado de una manera que ningún animal salvaje conocido podría haber hecho. Los curanderos tradicionales tienen métodos más seguros para lidiar con un nahual, pero no son baratos ni fáciles de conseguir. El ritual más común implica crear un muñeco de trapo relleno con pelo del nahual sospechoso, tierra de cementerio y cenizas de copal. El muñeco se entierra en una encrucijada durante la noche de luna nueva, mientras se recitan oraciones específicas que atan al nahual a su forma humana. Si el ritual funciona, el brujo pierde temporalmente su habilidad de transformarse. Pero conseguir el pelo del nahual sin que se dé cuenta es casi imposible, y si descubre lo que estás intentando hacer, el peligro se multiplica. Es como jugar a la ruleta rusa con balas de plata y rezarle a todos los santos para que la cámara caiga vacía. La verdad incómoda es que vivir en una comunidad donde sabes que hay nahuales es vivir en un estado constante de paranoia controlada. No puedes acusar abiertamente a nadie, porque si te equivocas, destruyes la vida de un inocente. Pero si tienes razón y no haces nada, pones en peligro a toda tu familia. Así que la gente aprende a leer las señales, a confiar en los perros, a respetar los horarios nocturnos de ciertos vecinos. Aprenden a no hacer preguntas cuando alguien amanece con rasguños inexplicables,
a no mirar demasiado fijamente cuando ven el reflejo animal en unos ojos que deberían ser humanos. Y sobre todo, aprenden a cerrar bien sus puertas, a bendecir sus umbrales y a nunca, nunca salir solos después de medianoche. Porque reconocer al nahual no te protege de él. Solo te da una ventaja mínima, un segundo extra para reaccionar cuando escuches el raspar de garras en tu ventana. Y en esas tierras, donde la noche trae más que oscuridad, un segundo puede ser la diferencia entre vivir para contarlo y convertirte en otra historia que los niños escucharán alrededor del fuego, preguntándose si es real o solo un cuento para asustarlos. Pero tú y yo ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Hay algo que nadie te dice cuando hablan del poder del nahualismo, algo que se queda escondido detrás de las historias de transformaciones épicas y ataques nocturnos. El verdadero horror del nahual no está en lo que puede hacerle a otros, está en lo que le hace a él mismo, porque cada vez que un brujo suelta las amarras de su humanidad y deja que lo animal tome control, pierde algo que nunca podrá recuperar. No es solo un pedazo de alma ni un recuerdo borroso, es su capacidad de regresar completamente, de cerrar la puerta que abrió cuando hizo el pacto. Y llega un momento, después de demasiadas transformaciones, en que esa puerta ya no se cierra, en que el nahual queda atrapado entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Don Silvestre era curandero en una comunidad chatina de la costa de Oaxaca. Tiene 86 años y una memoria tan clara que asusta, porque recuerda cada detalle de la noche en que presenció la agonía de un nahual que ya no pudo regresar. Era el año 2003, durante la temporada de lluvias, cuando el monte se vuelve un laberinto de niebla y barro. Un hombre del pueblo, al que don Silvestre había conocido desde niño, llegó a su puerta arrastrándose, literalmente arrastrándose, con las manos ensangrentadas y la ropa hecha jirones. Cuando don Silvestre lo ayudó a entrar, la luz del quinqué reveló algo que le heló la sangre. El hombre estaba transformándose, pero la transformación se había detenido a medio camino, como si algo se hubiera trabado en el proceso. La mitad izquierda de su rostro era completamente humana, con el ojo marrón que don Silvestre había conocido durante décadas, pero la mitad derecha tenía el hocico alargado de un perro salvaje, con colmillos que le atravesaban el labio y una oreja puntiaguda que se movía independientemente, captando cada sonido de la noche. Sus manos eran lo peor: 3 dedos humanos en la izquierda y una garra completamente formada en la derecha, con uñas negras y curvas que arañaban el piso de tierra cada vez que intentaba moverse. El hombre gemía con una voz que era mitad grito humano, mitad aullido animal, y en sus ojos, en el ojo que todavía era humano, don Silvestre vio algo que nunca olvidaría: un terror absoluto y la súplica desesperada de alguien que sabe que ya no hay salvación. Don Silvestre intentó todo lo que sabía. Preparó infusiones de hierbas sagradas, recitó oraciones en chatino antiguo que su abuela le había enseñado, trazó círculos de protección con copal y sal bendecida. Nada funcionó. La transformación no avanzaba ni retrocedía, como si el cuerpo del hombre hubiera quedado congelado en un punto intermedio imposible. Durante 3 días, el nahual atrapado agonizó en esa choza, sin poder comer, porque su mandíbula ya no cerraba correctamente, sin poder dormir porque el dolor de los huesos, retorciéndose, no cesaba ni un segundo. Don Silvestre dice que los gritos eran lo más horrible, porque a veces sonaban completamente humanos, llenos de palabras rotas que pedían perdón, que suplicaban muerte, y otras veces eran aullidos puros,
sin rastro de humanidad, como si la bestia dentro también estuviera sufriendo. En la madrugada del cuarto día, el nahual dejó de moverse. Don Silvestre se acercó con cautela, pensando que por fin había muerto. Pero cuando lo tocó, el cuerpo todavía estaba tibio, y los ojos, ambos ojos, seguían abiertos. Uno miraba hacia arriba, hacia el techo de palma, con una expresión vacía. El otro, el ojo animal, se movió para enfocarse en don Silvestre con una lucidez terrible. En ese momento, don Silvestre entendió algo que lo persigue hasta hoy. El hombre no había muerto. Estaba atrapado dentro de ese cuerpo deformado, consciente, sintiendo cada segundo de la agonía, pero sin la capacidad de comunicarse ni de terminar con su propio sufrimiento. El curandero hizo lo único que podía hacer. Preparó una mezcla de hierbas venenosas, lo suficientemente fuerte para matar a un hombre o a una bestia, y se la dio de beber. El nahual murió finalmente al amanecer, y don Silvestre juró nunca volver a ayudar a nadie que hubiera caminado por ese sendero prohibido. Pero la historia de ese nahual atrapado no es un caso aislado. En comunidades nahuas de Puebla, documenté testimonios similares. Brujos que transformaron tantas veces que sus cuerpos empezaron a confundirse, a mezclar características humanas y animales de forma permanente. Una mujer me contó sobre su tío, que después de años de ser nahual jaguar, empezó a desarrollar manchas oscuras en la piel que no desaparecían, incluso durante el día. Las manchas crecieron y se extendieron hasta cubrir casi todo su torso y sus brazos, formando patrones que imitaban el pelaje del jaguar. Su columna vertebral se curvó de una manera antinatural, obligándolo a caminar ligeramente encorvado, como si su esqueleto estuviera tratando de adaptarse a una postura de patas. Los dientes se le cayeron y crecieron nuevos, más afilados, más largos, que ya no encajaban correctamente en su boca humana. Ese tío vivió sus últimos años como un paria, escondido en una choza al borde del monte, alimentado por su familia, pero evitado por todos los demás. Ya no podía hablar correctamente, porque su lengua se había alargado y engrosado. Los sonidos que emitía eran guturales, incomprensibles, más cercanos a gruñidos que a palabras. Pero lo peor, dice su sobrina, era verlo luchar contra sí mismo. A veces, durante horas, se quedaba inmóvil, con las manos apretadas en puños, los ojos cerrados, como si estuviera librando una batalla interna contra algo que quería tomar control completo. Cuando perdía esa batalla, se ponía a patas y arañaba las paredes, mordía todo lo que encontraba. Y cuando recuperaba un poco de humanidad, lloraba. Lloraba como un niño, con sollozos entrecortados que partían el corazón, porque sabía lo que le estaba pasando y no podía detenerlo. La maldición de la transformación también afecta la longevidad de formas que la ciencia no puede explicar. Los nahuales que han pactado con fuerzas oscuras viven mucho más de lo normal, pero esos años extras son una tortura, no un regalo. He documentado casos de nahuales que llegaron a los 120 o 130 años, pero sus últimas décadas las pasaron en un estado de deterioro horrible. Sus cuerpos se negaban a morir completamente, pero tampoco funcionaban como deberían. Órganos que fallaban pero seguían latiendo, huesos que se rompían y sanaban torcidos, piel que se caía y regeneraba en parches irregulares. Es como si el pacto que hicieron les hubiera robado el derecho a una muerte digna, condenándolos a pudrirse lentamente, mientras su conciencia permanecía atrapada en esa carne corrupta. Y luego están los nahuales que simplemente desaparecen. No mueren en el sentido tradicional,
se internan en el monte una noche y nunca regresan. Pero los cazadores y los campesinos que trabajan en esas áreas reportan avistamientos extraños, animales que se mueven como humanos, que evitan las trampas con inteligencia antinatural, que tienen cicatrices y marcas que coinciden con las que tenía la persona desaparecida. En San Mateo Piñas, un pueblo mixe, me contaron sobre un hombre que se fue al cerro hace casi 15 años. Cada tanto, alguien jura verlo en forma de venado, siempre en los mismos senderos que él recorría cuando era humano. El venado tiene una cojera en la pata trasera derecha, exactamente donde el hombre tenía una cicatriz de machete. Y cuando los perros lo ven, no ladran ni lo persiguen. Solo se quedan mirándolo con la misma tristeza con la que mirarían a un familiar muerto. La pregunta que me persigue desde que empecé esta investigación es simple pero aterradora. ¿Siguen existiendo nahuales hoy? En pleno siglo XXI, con celulares y carreteras y hospitales, ¿todavía hay gente que hace el pacto y acepta el precio? La respuesta, según los testimonios que he recopilado, es que sí. En comunidades donde las tradiciones ancestrales siguen vivas, donde los ancianos todavía transmiten el conocimiento prohibido, hay jóvenes que buscan ese poder. Algunos lo buscan por venganza, otros por curiosidad, otros porque sienten que no pertenecen al mundo moderno y quieren conectarse con algo más antiguo, más salvaje. Pero todos ellos, absolutamente todos, subestiman el precio real. Creen que pueden controlar la transformación, que serán diferentes, que la maldición no los alcanzará. Y para cuando entienden su error, ya es demasiado tarde. La última vez que visité San Juan Tabá, un anciano zapoteco me llevó aparte y me mostró algo que me quitó el sueño durante semanas. Era una cueva pequeña, escondida detrás de una cascada que pocos conocen. En las paredes de esa cueva había marcas de garras, profundas, frescas, que alguien o algo había dejado recientemente. Pero junto a esas marcas había huellas de manos humanas, también recientes, también desesperadas. Como si alguien hubiera estado arañando la roca, tratando de aferrarse a su humanidad, mientras la transformación lo consumía. El anciano no dijo nada más. Solo me miró con ojos cansados y negó con la cabeza. Esa es la realidad del nahualismo en pleno 2025. Una batalla perdida contra una maldición que nunca tuvo la intención de dejarte ganar. Así que cuando escuches historias sobre nahuales, sobre brujos que se transforman en animales y atacan en la noche, recuerda esto. El verdadero horror no está en sus víctimas. Está en ellos mismos, en lo que eligieron convertirse y en el precio eterno que pagan cada vez que la luna llena los llama al monte. Porque al final, el nahual no es un monstruo que ataca a la humanidad desde afuera. Es un humano que se devoró a sí mismo desde adentro y ahora vaga por el mundo sin poder morir ni poder vivir. Y esa, créeme, es una condena peor que cualquier infierno que las religiones hayan inventado.